Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos, un abrazo al hermano pueblo cubano. Les habla Wanda Ibeliz González del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico. Bienvenidos a otro segmento más de Puerto Rico, Somos Caribe. Hoy, en la víspera del natalicio del apóstol de la Revolución Cubana, José Martí, nos acompaña la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño y portavoz por dicha colectividad en el Senado de Puerto Rico, la compañera María de Lourdes Santiago Negrón, fiel discípula de Martí y mujer comprometida, como el patriota, con la libertad de su patria y con la verdadera justicia social. La senadora nos guiará por la senda donde se entrelazan las huellas de José Martí con las del padre de nuestra patria, Ramón Emeterio Betances, y otros patriotas puertorriqueños en la ruta de nuestras luchas libertarias, recorrido que revelará los lazos de solidaridad entre nuestros pueblos y su abrazo a la unidad antillana. Como punto de partida de la reflexión histórica de hoy, les dejo con una cita de otro gran patriota boricua, José Ferrer Canales. El mártir y el antillano vivieron allí, donde les ordenó con su cáliz de amargura muchas veces el deber. La patria es para ambos ara y agonía, lucha y sacrificio. Adelante, compañera. La hermandad entre el pueblo cubano y el pueblo puertorriqueño se ha dado de manera especial en nuestras luchas libertarias, encarnándose esa hermandad en las figuras gigantes de nuestro Ramón Emeterio Betances y del apóstol cubano José Martí. Dos espíritus superiores que increíblemente nunca llegaron a conocerse físicamente, nunca coincidieron, pero lograron establecer una colaboración, una relación de respeto mutuo a distancia que ha sido el cimiento para mucho de lo que existe hoy entre nuestras dos naciones. De hecho, cuando se funda el Partido Revolucionario Cubano en el 1892, se crea con el propósito declarado de lograr la independencia de Cuba y de fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. Y Ramón Emeterio Betances hablaba del Partido Revolucionario Cubano y puertorriqueño. Así que desde muy temprano, ¿no? José Martí fue esta figura abogando por la independencia de Puerto Rico a pesar de las discrepancias que existían en la madurez de la lucha por la independencia de cada uno de nuestros pueblos. Cuba siendo un poco el papel de hermana mayor, mayor en extensión geográfica, mayor en experiencias revolucionarias. Cuando se funda el Partido Revolucionario ya venía a Cuba de la experiencia de la Guerra de los 10 años, de la Guerra Chiquita, preparándose para la guerra necesaria. Y dentro de ese entramado tan complejo de la lucha por la independencia cubana, José Martí nunca perdió de perspectiva lo que significaba el apoyar la lucha que aún continúa por la independencia de Puerto Rico. Y probablemente donde mejor quedó plasmada esa inmensa generosidad martiana es en los escritos que se publicaron en el periódico Patria, que se fundó muy poco tiempo antes de la creación del Partido Revolucionario Cubano, y que dentro de la comunidad en el exilio en Nueva York, donde estaban puertorriqueños y cubanos haciendo lo que no podían hacer en sus patrias,
donde evidentemente serían arrestados por el régimen español, se fragua esta colaboración muy intensa, convirtiéndose en Nueva York en un gran centro de conspiración, y a través del periódico Patria, promoviendo además la organización de los instrumentos revolucionarios a través de todo Estados Unidos y en colaboración con el resto de América Latina. En la fundación de Patria estuvieron presentes tres figuras importantísimas para el independentismo puertorriqueño: Sotero Figueroa, que eventualmente se convierte en el director de Patria; Antonio Vélez Alvarado, quien luego sería el diseñador de la bandera puertorriqueña. Relató en su momento que en un evento de raro daltonismo él vio invertidos los colores de la bandera cubana, y de ahí surge la similaridad entre nuestras enseñas. Y Gonzalo Pachín Marín, un joven poeta que eventualmente pierde la vida en la manigua cubana. Entonces, a través de Patria es que vemos los escritos de Martí, que ahí mismo en el periódico se definía como un cubano que ama a Puerto Rico, y desde la primera publicación de Patria se anticipa la creación del Club Borinquen, un club revolucionario de independentistas puertorriqueños que cuenta con la presidencia honoraria de José Martí. Como es el caso de todas las grandes figuras políticas, José Martí tenía el don especial de la clarividencia, esa capacidad de entender dentro de una fecha específica, dentro de un contexto histórico particular, qué es lo que podía deparar el futuro. Y con respecto a Puerto Rico, José Martí hizo dos advertencias que siguen siendo válidas, de hecho quizás hoy más que nunca. Advirtió Martí primero de lo que representaba la trampa del autonomismo, y advertía cómo solo la independencia plena tanto de Cuba como de Puerto Rico podía representar la posibilidad de avance para nuestros pueblos. En el caso de Puerto Rico, esas corrientes autonomistas, de hecho, de alguna manera terminaron pervirtiéndose totalmente y convirtiéndose en la fuerza que ha impulsado la permanencia de la colonia, del status quo. Entonces, a pesar de que respetaba a figuras autonomistas, hay un gran artículo de José Martí sobre Valdoriotti de Castro, fue muy claro en hacer esa aclaración. Y en segundo lugar, y aún más importante, Martí, que desde su espacio en Estados Unidos celebraba algunos de los logros de esa nación en el tema de derechos individuales, del alcance de su independencia propia, veía con muchísima claridad cómo se iba constituyendo esa nación que recién liberada del yugo colonial, cómo se iba constituyendo esta joven nación en un futuro imperio, y cómo Cuba y Puerto Rico jugaban un papel especial en esos designios expansionistas de los Estados Unidos, víctima de los cuales todavía es Puerto Rico y en alguna medida Cuba, con la permanencia de la base de Guantánamo que ha sido sede de los horrores que todos y todas conocemos. Sobre eso escribió Martí un artículo importantísimo con ocasión del aniversario del Partido Revolucionario Cubano, en que advertía lo siguiente: nulo sería además el espectáculo de nuestra unión, la Junta de Voluntades Libres del Partido Revolucionario Cubano, si aunque entendiese los problemas internos del país y lo llagado de él y el modo en que se le cura, no se diera cuenta de la misión aún mayor a que lo obliga la época en que nace y su posición en el crucero universal. Cuba y Puerto Rico, nos advertía entonces Martí, entrarán a la libertad con composición muy diferente y en época muy distinta, y con responsabilidades mucho mayores que los demás pueblos latinoamericanos. En el fiel de América están las Antillas, que serían, si esclavas, mero pontón de la guerra de una república imperial,
y si libres y dignas de serlo por el orden de la libertad equitativa y trabajadora, serían en el continente la garantía del equilibrio, de la independencia para la América Española aún amenazada y la del honor para la gran República del Norte. José Martí es de las figuras más completas, no digo yo en nuestra América, en el mundo entero. Si José Martí se hubiera dedicado exclusivamente a la literatura y no hubiera realizado esa tarea inmensa por la independencia de Cuba y de Puerto Rico, se habría ganado un lugar en la literatura universal, escribiendo de una manera tan especial. Yo creo que uno puede identificar un verso de Martí, aunque no lo haya conocido anteriormente, es como si escribiera en un idioma propio. Y de la misma manera, si no hubiera escrito un solo verso y hubiera dedicado su vida exclusivamente a la tarea política, igual se habría ganado ese sitial supremo. Y esas capacidades combinadas nos privilegiaron con el esfuerzo, con el trabajo, con la belleza de la obra martiana, culminando en el sacrificio final de su vida por la independencia de Cuba. Lo que significa Martí para nuestro pueblo y todavía al día de hoy, el Partido Independentista Puertorriqueño, nosotros nos definimos como un partido martiano, pero creo que nadie lo dijo con palabras más hermosas que nuestra gran poeta Julia de Burgos, que se refería a Martí como el recio Dios antillano, como un pulso eterno y como una de las estrellas que guía nuestro camino a la libertad. Y en esta ocasión del aniversario del natalicio de José Martí, debe ser como todos los años, un llamado a la renovación de votos por la hermandad de nuestros pueblos y por la lucha de la independencia de Puerto Rico, que sigue siendo, parafraseando a Martí, ese verso que todavía queda por escribir en el poema de la independencia de nuestras Américas. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy, en los montes, montes soy. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombres, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Esta edición nos ha reafirmado que la amistad y la solidaridad entre Cuba y Puerto Rico han sido parte esencial de nuestra historia y de nuestras luchas. De esta manera nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes recordar que la amistad y la solidaridad jamás podrán ser bloqueadas.